Bienvenidos a su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco no viaja debido a la pandemia. Justamente hoy en el mes de julio se cumplen 7 años de su primer viaje internacional, que fue a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud. La pandemia ha bloqueado los viajes papales cuando en julio se cumplen 7 años del primero, a Brasil, para la JMJ. La expectación fue enorme desde el primer momento y nadie perdió de vista detalles como este, que Francisco subió a un coche sin blindaje, un sencillo Fiat Idea gris. En Río de Janeiro, Francisco conquistó por sus mensajes llenos de energía y sus gestos llenos de cariño. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Francisco se reunió con indígenas de la Amazonia, sobre el que años después organizaría un sínodo. También visitó las favelas, un lugar perfecto para denunciar ante el mundo la cultura del descarte. Nunca desanimen, no percan a confianza. Ahí se pudo ver al Francisco cercano y dinámico, pero también al Papa profundo y piadoso, que reza con recogimiento y fervor en Aparecida. Fue un viaje que sentó nuevas dinámicas y confirmó las expectativas deseadas por Benedicto XVI, que había renunciado al papado pocos meses antes, que una persona con más energía tomase el relevo para cargar con la dulce pero pesada carga de la Iglesia. Y el Museo del Vaticano recibe la misma cantidad de visitas en un mes que recibía antes en 2 días y medio. Poco a poco los turistas regresan a Roma, pero muy poco a poco. En su primer mes, los museos vaticanos han recibido tantas visitas como en 2 días y medio de los tiempos previos al coronavirus. O sea, 66.000 visitantes. En el pasado a diario entraban aquí entre 23.000 y 24.000 personas. Entre los visitantes recientes, el antiguo capitán del equipo de fútbol de la Roma, Daniele De Rossi, que animó a venir en estos días. A tutti i romani, venite adesso. La parte positiva es que de cada 100 nuevos visitantes, 37 tienen entre 15 y 26 años. Ahora es obligatorio reservar los tickets antes de llegar. Además, se deben usar mascarillas, gel desinfectante y cuidar la distancia interpersonal. Pero vale la pena venir aquí para poder disfrutar de sus expresivas esculturas romanas, de las maravillosas obras de Rafael o de los imponentes frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El coronavirus obligó a cerrar estos lugares desde el 9 de marzo al 3 de junio, o sea, 2 meses y 22 días. Mantenerlos abiertos ahora, sin casi visitas, sin duda está saliendo caro al Vaticano. Ahora les presentamos una iniciativa en busca de ideas innovadoras para transmitir la fe en diferentes medios. El Instituto Our Sunday Visitor busca ideas innovadoras para llevar la fe a todos los ámbitos de la sociedad y para custodiarlos para las futuras generaciones. Buscan modos de comunicar la fe y por eso han lanzado un Innovation Challenge, o desafío de innovación centrado en la vida de la Iglesia. Nos dimos cuenta de que teníamos que ser un catalizador para mejorar los métodos de comunicación en la Iglesia. No se trata de innovar en enseñanza católica o en liturgia, es ir a la raíz de la nueva evangelización, como la describió Juan Pablo II, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Our Sunday Visitor Innovation Challenge ha recibido más de 450 ideas. De ellas han seleccionado 12 proyectos en 3 perfiles: empresarial, ministerial y artes y medios. Y van a invertir unos $100.000 en los ganadores de cada categoría. No solo buscábamos una idea, nos dimos cuenta de que estábamos formando a innovadores. Todos llevamos dentro un emprendedor y un innovador. La innovación y el emprendimiento son una llamada a la santidad. Lo que el Papa llama acompañamiento incluye conocer a tu público y a tu mercado. ¿Cómo hacemos para llevar el Evangelio a las personas?
Para cultivar ideas lanzaron las OSV Innovation Talks, que con el estilo TED Talks hablaba de buenas prácticas en estos ámbitos. Estamos tratando de crear un ecosistema, desde inversores hasta una incubadora en la que nazcan nuevas ideas, se reconozcan las tendencias y se responda a las necesidades. Queremos lanzar buenos contenidos con las OSV Innovation Talks, nuevos enfoques. No es suficiente conocer bien nuestra fe, aunque es imprescindible, pero necesitamos saber cómo acompañar a las personas, cómo llegamos a los marginados, qué está funcionando, qué tenemos que mejorar y qué no está funcionando para dejar de hacerlo. El objetivo es abrir caminos hasta ahora no recorridos. Van desde ayuda a los padres en casa, el deporte y la mujer, o empleos coherentes con la fe. Es una forma de ver la Iglesia de manera diferente, más que una institución, una comunidad creativa y de crecimiento. Hoy la Iglesia celebramos el día de San Santiago el Apóstol. Quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 20 de San Mateo, tenemos la historia de la madre de los Zebedeos, sí, Santiago y Juan, donde le pide al Señor que el día que esté en su reino, que uno se siente a su derecha y otro a su izquierda. Jesús le dijo que no sabía lo que pedía y que esos derechos le conciernen solamente a su Padre Celestial. Hoy la Iglesia celebra el martirio de Santiago Apóstol, el primer obispo de Jerusalén que fue martirizado. Santiago siempre es considerado como el apóstol de la espada, porque a la hora de hablar en su carta siempre es clarísimo cuando habla de los pecados de la lengua, entre otras cosas. Pero al mismo tiempo, el Evangelio nos enseña de que no debemos aspirar a grandes lugares en el reino celestial, sino que debemos de ser lo más sencillos, los más humildes. Y le dice Jesús, el que quiera ser el primero de ustedes, que se haga el servidor de todos. El que quiera ser el más importante, que se haga esclavo de los demás. Qué difícil es entender esto cuando nos rodean esas burocracias eclesiásticas en nuestro mundo. Qué difícil es comprender para un auténtico discípulo de Cristo que su verdadero rol es de servir a los demás, no de aprovecharse de los demás. Es un llamado que como bautizados estamos nosotros de alguna forma comprometidos a cumplir esta palabra del Señor. Hoy el Señor pues nos invita a que seamos sencillos, a que seamos humildes, a que seamos servidores de los demás. Solamente así encontraremos ese lugar nuestro en el reino celestial. Que así sea. Y nos vamos a Centroamérica, en El Salvador. Les presentamos las principales noticias que han acontecido gracias a nuestros hermanos de UCA Audiovisuales. Momentos de tensión se vivieron en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa durante la entrega de los informes del primer año de labores por parte de las autoridades de gobierno. El titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, se negaron a entregar personalmente los informes en físico, lo que provocó un intercambio de palabras entre los funcionarios de gobierno y la directiva de la Asamblea. Posteriormente, los informes fueron entregados. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, deberá entregar el contrato del convenio de Teclasebo con la alcaldía. Así lo informó el Instituto de Acceso a la Información Pública, que otorgó un plazo de 24 horas al edil para la entrega de la documentación. En caso contrario, el alcalde se expone a ser sancionado con la no participación en las próximas elecciones. Dicho contrato fue declarado por la alcaldía de Santa Tecla como reservado, lo cual ha sido señalado como una falta a la transparencia. 7.69 fue la calificación que los salvadoreños le dieron al primer año de gestión del presidente Nayib Bukele, de acuerdo con la última encuesta presentada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP.
La cifra presenta una reducción del 0.11% con respecto a la del año pasado. El exministro de Defensa, David Munguía Payés, fue arrestado a raíz de una orden de detención emitida por la Fiscalía General de la República, por supuestos delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento, relacionados con la tregua entre pandillas existente en el gobierno en el que fue funcionario público. 3.200 millones recibirán países de Centroamérica y la región por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Esto representa el 27% del total de fondos que prestará la entidad. El BID asegura que estos recursos van orientados a la atención sanitaria, la atención a la población más vulnerable, el apoyo al tejido productivo y el apoyo fiscal al Estado. Especialistas estiman que la vacuna contra el COVID-19 podría llegar a nuestro país hasta el 2022, debido a los largos procesos que se deben cumplir para la producción y difusión masiva de la cura. Para que una medicina ingrese al país, debe pasar por un registro sanitario, tener establecida una cadena de suministros y un esquema de dosis que se debe aplicar. Este 23 de julio se registraron 415 nuevos casos de contagios por COVID-19. Hubieron 139 personas recuperadas, 7 fallecidas y se realizaron un total de 2.429 pruebas. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, se contabilizan 13.792 casos confirmados, 5.998 casos activos, 379 personas fallecidas y 7.415 personas recuperadas. De Centroamérica nos vamos a Suramérica, donde residentes de Quito, en Ecuador, se sienten preocupados por el impacto del COVID-19 en su economía y sus comunidades. De acuerdo con el municipio, esta es una de las zonas con mayor incidencia al momento de COVID. ¿Cómo le ha golpeado a usted eso? Bueno, realmente es muy duro, ¿no? Para todo el barrio mismo, para todo el mundo, para todo Quito, y saber que el barrio donde uno vive está con contagio mayor, se puede decir. Pero también realmente es por la desobediencia de las personas, porque no se guardan. Hay personas que están contagiadas y que salen a las calles, y eso es lo que hace el brote total. ¿Cómo le está afectando a usted la pandemia? Pues como a todos, con una baja economía. ¿Ya? ¿Baja economía qué significa? A ver, básicamente viene a ser como toda una cadena. Cuando los clientes no compran, nosotros tampoco no podemos seguir comprando a los proveedores tampoco, entonces esos son igualmente otras empresas donde que igualmente no pueden seguir vendiendo más de lo que ya vendían, entonces igualmente viene a ser toda una cadena. ¿Cómo está la afluencia de turistas acá? Mala. No hay, suben 2, 3 carros diarios. En un día normal, ¿cuántos turistas se veían aquí y hoy en día cuántos hay? Chuta, antes sí, bastantes. ¿Cuántos? Unos 30, antes 20. Diarios unos 50. Ajá, unos 50 turistas. Porque venían buses, venían aparte en carros, los tours. Y ahorita ya no hay ni buses de turismo ni nada. ¿Ya? Entonces no hay turismo, no hay ventas, no hay plata. ¿Qué lo trae por acá ahora? Hacerme una prueba de... ¿Cómo le puedo decir? Para estar segura si es que estamos contagiadas o no. Usted por su actividad, Sí, ajá, digamos, siente que puede estar en riesgo, exacto, ajá. pero no ha tenido síntomas. No. Y de Quito, Ecuador, nos vamos a Lima, Perú, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, nos ha preparado un reportaje de lo que acontece en Perú. Lo escuchamos. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Estos días ha habido una marcha de muchas personas por las calles de Lima. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que reclaman? Piden ayuda para que en la población de Huánuco y alrededores, que pertenece a la Sierra Central, haya más atención a los enfermos, a los contagiados, porque son muchos los que están contagiando de una manera alarmante y también muriendo, porque no hay lugares de acogida, de curación. Llevan ya varios años en que se han comenzado 2 hospitales y están por terminar. Entonces los lugares donde están refugiados los enfermos pues están ya saturados
y no hay médicos y no hay oxígeno. Por eso ellos reclaman que para sus amigos, sus paisanos que quedaron allí en esa población, haya una atención más clara, más directa y más eficaz. Y siguen pidiendo también que el gobierno central se haga cargo de ellos. Estamos con Huánuco, estamos con todos los que ahí sufren mucho. Un gesto muy hermoso que hemos visto ayer y estos días es que de parte del gobierno van con una planta de oxígeno móvil por algunos lugares donde hay mucha necesidad. En este caso es un municipio de Lima llamado San Juan de Lurigancho, y ofrecen gratis oxígeno. Los familiares de enfermos van con sus balones para llenarlos. Esa planta produce cada hora 40 metros cúbicos de oxígeno, y de esta manera alivian en parte a las familias que son muy pobres, muy necesitadas. Y allí también gratis nebulizan a la gente. Es un gesto de mucha solidaridad, de mucho amor, que debemos resaltarlo. No todo es malo. En medio de todo este dolor hay gente muy buena, muy entregada, muy generosa. Lo vemos en los médicos que se están contagiando, que están muriendo, y ahí están como soldados de primera línea. También queremos resaltar que en el sur, en Arequipa, ya está funcionando en parte pues la actuación del gobierno central para que puedan allí ser mejor atendidos los contagiados, los enfermos que lastimosamente han estado abandonados bajo carpas que están haciendo pues más peligroso el estado de salud de estos hermanos nuestros. Y también queremos resaltar que la gente todavía no ha tomado en serio la guardia de distancias, las mascarillas. Mucha gente sigue todavía como si hubiese libertad plena, y no es así. Y en alguna región han determinado aquellas mismas autoridades una cuarentena nueva para que no avance el virus. Reportó el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Y ahora de Sudamérica nos vamos hasta Rusia, donde les presentamos la historia de Jorge Gordillo, un misionero de Verbum Dei que de alguna forma ha impactado en la fe de muchos feligreses en Rusia. Yo llegué a entrar a la vida misionera después del llamado que experimenté. Escuché en mi corazón que Dios me llamaba a seguirle. Cuando salí de Venezuela se debió a un intercambio cultural. Yo viajé para Rusia y estando aquí en Rusia recibí el llamado de Dios. Fui a Venezuela, me despedí de mis padres durante mes y medio, de mis amigos, y entré a otra ciudad a vivir con los misioneros. Mi nombre es Jorge Enrique Gordillo Soto. Yo soy misionero de la fraternidad Verbum Dei. Tengo unos 10 años viviendo en Rusia. Esta catedral Inmaculada Concepción fue construida en el año 1911. Es el lugar más importante de la Iglesia Católica en Rusia. Nosotros, Verbum Dei, tenemos la responsabilidad de cuidar en la fe a todas las personas de habla hispana y portuguesa que tienen la fe católica, y por eso ellos vienen aquí a la misa y es como el centro en donde nos encontramos con todos ellos. Entre los parroquianos o feligreses latinoamericanos, venezolanos no hay muchos.
unos 4 o 5 más o menos, regularmente. Irregularmente vienen más, como 20. La misión de nuestra comunidad aquí en Moscú, con los latinos que llegan, por ejemplo con los estudiantes, viene siendo el recibirles, el ofrecerles un lugar en donde hay calor de hogar, y allá se forma como una familia. Viene siendo un apoyo afectivo, espiritual, con algunos que tienen dificultades económicas, pero no solamente estudiantes, también llegan familias, y estas familias, pues, cuando conocen que hay iglesia católica y que hay misa en español, te quedan gratamente sorprendidas. Y es la acogida, el que sepan que hay unos pastores con los brazos abiertos para ellos. ¿Qué extraño más de Venezuela que no haya en Rusia? Las arepas. Las arepas que son la comida típica nuestra de Venezuela. Yo estoy acostumbrado a disfrutar de aquello que tengo a mi alrededor, ¿no? Tengo nieve, disfruto de la nieve. Incluso barro, disfruto del barro. Mi primera impresión con la nieve fue como estar sobre una nube. En Venezuela ya la veía en las montañas, pero verla aquí en vivo fue una alegría muy grande. El futuro lo veo, digamos, aquí en Rusia. La comunidad está creciendo, pero en lo personal, en un futuro más o menos cercano, vendría yo a ir donde mis padres, porque ya tienen pues unos años y necesitan pues mi ayuda como su hijo. Lo más importante en mi vida es estar enamorado de aquel que me llamó. Hoy en el Santoral de la Iglesia celebramos el Día de Santiago Apóstol, el primer obispo mártir de la Iglesia de Jerusalén. Conozcamos un poco más de su historia. Jesús, absorto, oraba de rodillas, mientras a unos pasos de distancia, Pedro, Juan y Santiago el Mayor trataban de hilvanar sus propias plegarias, pero el cansancio los empujaba hacia el sueño. Y de pronto la blancura resplandeciente del rostro y de las vestiduras del Señor los sacó del letargo, se restregaron los ojos y azorados se quedaron observando la escena. Su estupefacción aumentó al ver que de la nada aparecieron 2 seres radiantes que comenzaron a dialogar con Jesús sobre su muerte que habría de ocurrir en Jerusalén. A medida que avanzaba la conversación, los 3 se hacían más fulgurantes. Y cuando los visitantes se separaron un poco de Jesús, Pedro le sugirió hacer 3 tiendas, una para el maestro, otra para Moisés y la tercera para Elías, porque se suponía que esos eran los acompañantes. Y según el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, del versículo 34 al 36, mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió. Al entrar en la nube, los discípulos se asustaron, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Tan pronto como cesó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio. Estos apóstoles fueron los únicos testigos de uno de los sucesos más extraordinarios de la vida de Jesús, la transfiguración. Y no es extraño que entre ellos estuviera Santiago el Mayor, un próspero pescador nativo de Betsaida, que al ser escogido por el maestro a su paso por el lago Genesaret, no dudó en abandonar su barca, seguirlo incondicionalmente y en poco tiempo, por su valentía, fogosidad y liderazgo, que le mereció ser llamado por el Salvador Boanerges, que significa hijo del trueno. Se ganó un lugar entre los más cercanos al Señor Jesús, círculo del que también formaban parte Pedro y su hermano Juan.
y en esa condición estuvo presente en otros acontecimientos reservados a ese grupo directo: la resurrección de la hija de Jairo, la oración en el huerto de los olivos y la última aparición del resucitado a orillas del lago de Tiberíades, cuando se registró la pesca milagrosa. Por eso, su papel fue determinante en la difusión de la Buena Nueva, pues así lo sostienen algunos hagiógrafos españoles. Luego de Pentecostés, estuvo evangelizando en Galicia, en La Coruña en general, en Cartago Nueva, o sea, la actual Cartagena de España, y en Zaragoza, en donde, después de que la Virgen se le apareciera sobre una columna de jaspe, sitio en el cual se levanta actualmente la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, habría dejado a los 7 varones apostólicos: Tesifonte, Cecilio, Segundo, Torcuato, Isicio, Eufrasio e Indalecio, quienes se habrían encargado de ampliar la evangelización por toda la península ibérica tras su regreso a Jerusalén en el año 40. El retorno a Sion de Santiago el Mayor, apodado así porque tenía más edad que el otro Santiago, hijo de Alfeo, ayudó a consolidar la estructura de la incipiente iglesia y por eso su señalado liderazgo le confirió una gran popularidad en la comunidad cristiana, que al influjo de su acerado verbo crecía vertiginosamente en detrimento del establecimiento judío, cuyos dirigentes lo sentían como un peligro latente y por eso lo acusaron ante el odiado rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, quien para darles gusto lo arrestó y lo mandó a decapitar poco antes de que el mismo tirano muriera, según el capítulo 12, versículo 23 de los Hechos de los Apóstoles, roído de gusanos. Dado que los restos de los mártires se convertían en objeto de veneración, regularmente las autoridades judías trataban de desaparecerlos y ante el temor de que ello ocurriera con Santiago el Mayor, unos piadosos cristianos rescataron su cuerpo. Y cuenta la tradición que al amparo de la noche se embarcaron en la búsqueda de un sitio adecuado para enterrarlo y una tempestad los llevó a la costa de Galicia, a donde fueron arrojados por la marea, y en Iria Flavia, cerca de la confluencia de los ríos Sar y Ulla, una deslumbrante lluvia de estrellas que se cernía sobre ellos, de ahí su nombre Compostela, que significa campo de estrellas, la interpretaron como señal divina, lo sepultaron allí y sobre esa tumba el rey Alfonso II el Casto hizo construir un templo que hoy es el santuario de Santiago de Compostela, en el que bajo el altar mayor reposan los restos del apóstol Santiago el Mayor. Por eso hoy 25 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Santiago el Mayor que nos enseña a ser fogosos y valientes en la difusión de la Buena Nueva. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Gracias por su preferencia y por sintonizarnos. Recuerde que nos puede ver las 24 horas del día en el www.abatvn.com, así como también en nuestras plataformas digitales, Roku TV y Amazon Fire, y también en el canal 75 de Multivisión Cable en Guatemala. Y por supuesto, en nuestras cadenas hermanas, así como también en las redes sociales. Gracias por seguir en nuestra sintonía y que Dios los bendiga. Feliz fin de semana.